porcentajes, nosotros tratando de entender y de descubrir de qué se trataba el No eran anuncio. los 10 mandamientos. Claro, no eran los mandamientos, no era una piedra con un cincel hecha un cincel, no era nada de eso, sino que era una decisión de la geopolítica a nivel internacional por parte de los Estados Unidos. Nosotros aquí mirando desde abajo, diciendo qué puede llegar a repercutir en nuestra economía las decisiones que tome Donald Trump, teniendo en cuenta esta relación que está teniendo Javier Milei, que la foto, que la no foto. Para entender todo esto siempre tratamos de llamar a especialistas, por eso que está con nosotros Esteban Lafuente, periodista especializado en economía del diario La Nación Más, escribe por todos lados, Radio Continental, y nos atiende desde China. Está en China. Hola Emma, querido, ¿cómo andás? Esteban, perdón, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, amigos? Bueno. Buenos días para ustedes, acá casi buenas noches. Decime, Llegué a China hace unas horas. por favor, ¿es un viaje de vacaciones? ¿Es un viaje laboral? Contame un poco cómo llegaste y cómo ves China y si habías estado ahí alguna vez. No, nunca había estado. Es un viaje que para un grupo de periodistas de América Latina, que sí nos invitaron a través del diario, así que vamos a conocer un poco acá. Llegamos a Hong Kong, estamos en Shenzhen y algunas ciudades más sería el sudeste de China, así que descubrí un poco. Les digo, llegué hace un rato sin dormir, así que estoy un poco como todavía entendiendo dónde estoy, pero tiene pinta de ser muy interesante. Bueno, sufriendo un poco las consecuencias del jet lag, seguramente te vamos a preguntar sobre temáticas que sabes, no te vamos a preguntar sobre China. Me encantaría hacerte una entrevista cuando termine este viaje. Dale, perfecto. El viaje, me imagino, tiene que ser laboral, como para tratar de entender, me imagino, algo de que vos hablas mucho, que es economía, entendiendo las distintas formas de economía que hay en los países del mundo, y ahora lo vas a experimentar. Claro, en realidad es un viaje con diferentes empresas que están como queriendo también ampliar su presencia en la Argentina, en Latinoamérica, por eso es que como país, colegas de muchos otros países, y les des un poco ver qué están planificando, sobre todo para entrar en nuestra región con tecnología y demás. Y podés creer que también, vinculado a lo que estamos hablando, nos bajamos del avión con un par de colegas y lo primero que nos enteramos, nos empiezan a llamar desde Buenos Aires, es qué pasó, que se cayeron las bolsas, que tiene todo que ver con lo que hablábamos hace un tiempo y que lo que presentabas ahí en la presentación de los aranceles y las reacciones que tuvieron gobiernos como el de China, o se espera también de la Unión Europea, pero generando una caída en las bolsas de toda esta parte del mundo, que va a generar cascada también hacia Occidente después, pero que claramente está generando un clima económico y de negocios de mucha incertidumbre, con muchas pérdidas en muchas empresas y sobre todo dudas sobre cómo va a continuar esta guerra comercial que empezó Trump y que empieza a generar efectos en todo el mundo. Ya lo acabas de decir, era una de las preguntas que tenía. Es una guerra comercial, o sea, no se le puede poner otro nombre. Y a través de tus ojos queremos tratar de entender, Esteban, por qué es que Donald Trump toma esta decisión, lo hace público y lo toma como una medida de gobierno, te diría, de las principales desde que asumió, ¿no? Sí, eso es algo que él incluso ya había planteado siendo candidato, y de alguna manera había tomado otras medidas durante su primera presidencia. ¿Se acuerda cuando él hablaba de Make America Great Again? En aquel momento, con esta idea de que recuperar fábricas y empleos industriales que se habían ido durante muchas décadas al sudeste asiático, a China, a Taiwán y muchos otros países. Y un poco en este contexto, él va mucho más a fondo, con medidas mucho más duras, cambiando, si se quiere, el escenario de la economía mundial y del comercio internacional después de décadas de globalización, que había permitido, por un lado, que muchas empresas tuvieran presencias en diferentes partes del mundo y en lugar de tener la producción de su producto, de su negocio en un solo país, integrarse en diferentes operaciones donde un país hace una pieza, otro lo completa, después lo distribuye, digamos, unas cadenas de valor globales mucho más integradas. En ese contexto, lo que Trump desde su mirada plantea, y muchos economistas, incluso liberales u ortodoxos en Estados Unidos, están planteando que es un error, pensando en los resultados que puede tener. Trump lo que dice es, muchos países nos compran menos de lo que nosotros les compramos y tenemos déficit comercial con ellos. Una forma, dice Trump, de revertir esto es cobrarles más aranceles, porque de esta manera vamos a tener más ingresos para hacer frente a esta lucha desleal, dice él, que es lo que tienen con otros países, y por eso esta decisión de subir los aranceles que incluso le tocó a América Latina. Bien. En ese contexto, muchos países lo que dicen es, bueno, no nos vamos a quedar los cruzados, suben aranceles de la misma manera. ¿Y por qué caen las bolsas? Sencillamente porque se espera
o hay mayor duda de recesión en Estados Unidos, menores posibilidades de negocios para muchas empresas, menor comercio internacional, más dudas sobre menos crecimiento y más inflación, y eso es lo que estamos viendo en caída muy importante en los valores de las principales empresas del mundo. Te lo voy a poner en lenguaje futbolero. Dicen algunos que no hay mejor ataque que una buena defensa, digamos. Si uno lo lee desde afuera, es que Donald Trump está defendiendo entre comillas estoy diciendo esto, defendiendo Claro, los intereses de Estados Unidos, digamos, que es una estrategia de defensa por lo que está haciendo ahora. claro, es lo que establece son medidas proteccionistas como estableciendo, vos querés importar, cualquier empresa en Argentina quiere importar algo hacia Estados Unidos, te cobran arancel para encarecer ese producto, de alguna manera en su mirada es generando más competitividad, generando incentivos para que las empresas en lugar de fabricar en otros países, fabriquen en Estados Unidos, con esta idea de que vuelvan las fábricas y que vuelva la producción, que muchas empresas, sin ir más lejos, el iPhone de Apple, que es tal vez una de las empresas más valiosas del mundo y una de las referentes de las empresas estadounidenses, fabrica su iPhone en China. Lo que está planteando es, no, vengan a fabricarlo acá. Y la reacción inmediata es que hay un montón de empresas que no tienen capacidad ni recursos humanos ni de corto plazo la posibilidad de reaccionar para reemplazar producción que tienen en otros países. Sí. También se lo aplicó, por ejemplo, a México y a Canadá. Y lo que sufren son las automotrices, por pensar un ejemplo, que en lugar de producir solo en Estados Unidos, tal vez compran autopartes de Canadá, terminan el auto en México, lo importan en Estados Unidos, y la reacción inmediata, por eso la caída en las bolsas y las perspectivas negativas, es que no va a haber esa producción, no hay forma de reaccionar en ese contexto, lo que va a sentir es una caída en la producción en Estados Unidos, en el consumo, porque los precios al tener aranceles se van hacia arriba, piensen que todos los productos importados van a tener un precio más alto, generando menores ingresos porque menor consumo para las familias estadounidenses y en ese contexto dudas sobre una mayor recesión. De hecho, hay muchos analistas que ya están previendo caída en el nivel de actividad en Estados Unidos en la primera mitad del año y hacia adelante que la principal economía del mundo tenga un escenario de peores perspectivas económicas, menos crecimiento, incluso caída del nivel de actividad, genera un derrumbe hacia todo el resto de las economías que están interdependientes y tienen en Estados Unidos uno de los principales socios comerciales. Por eso es el escenario tan negativo global en materia económica. Vuelvo atrás en parte de tu respuesta, Esteban, como para explicar, y yo entiendo que tiene que haber una argumentación de por qué las empresas deciden no fabricar en Estados Unidos. Digamos que Sí. los impuestos eran muy altos, había aranceles que eran muy altos para tener, la mano de obra es más cara. ¿Por qué es que hay muchas fábricas, por ejemplo, que se fueron a la parte de México, hablamos de automotrices, como para poder Claro, abaratar costos, ¿no? es abaratar costos, es buscar nuevos mercados, es integrar piezas donde en algunos mercados se especializan la producción de determinados segmentos o bienes, por ejemplo en el mercado automotriz pueden ser piezas de algún vehículo o como en el caso argentino especializado en pickups pero que no producen el resto de los otros vehículos y hay otros mercados que sí se encargan de eso y el intercambio de piezas, lo que durante muchísimos años lo que propició eso fue eficiencia en la producción, bajos costos o baja inflación, porque también, como vos decías, algo ineludible es el costo de la mano de obra en mercados fuera de los Estados Unidos, el precio del salario de la mano de obra es mucho más bajo y muchas empresas toman eso como un factor para su competitividad. Bueno, todas esas cuestiones terminaron generando este escenario de globalización y de integración económica mundial durante muchísimas décadas, con ganadores y perdedores, por supuesto, desde ya, y ese es el escenario que viene a querer interrumpir Trump, y muchos lo que plantean es, vos estás planteando esto como una reacción defensiva, pero no hay posibilidades o capacidad de que eso que vos estás planteando como resultado final genere un resultado concreto más allá de suba de precios internos, caída del consumo, menos actividad y un peor escenario económico para Estados Unidos. En vez de ir Entonces, negociando poco a poco, tomó una medida tajante y taxativa de un momento a otro y esto no va a tener una solución a la brevedad. Claro, y lo que muchos plantean es, no va a ser tan agresivo como lo que está diciendo, porque lo que busca es golpear para que después vengan a negociar, como intentó hacer Milei hace unos días, diciendo que ya estamos negociando para un tratado de menos aranceles y demás. Lo que muchos plantean es, aun si ese escenario se materializara y no hubiera estos aranceles que encarecen las importaciones, disminuyen el comercio y generan perspectiva de más inflación, el daño está hecho en concreto porque quizás en Estados Unidos muchas empresas, previendo que iba a haber aranceles a las importaciones, adelantaron sus importaciones y ahora están sobreestoqueadas
de insumos o de productos finales, los precios subieron porque los aranceles están vigentes, pero no hay actividad porque tienen mucha más mercadería de la necesaria para su nivel de ventas de corto plazo, porque adelantaron todas las compras posibles, Claro. queriendo evitar el pago de impuestos. Bueno, es un escenario complejo, pero de esa incertidumbre es lo que se fundamenta en que cayó la bolsa en Buenos Aires, en Wall Street, en Japón, en Hong Kong y en Europa también. Es toda una reacción en cadena a partir de este movimiento. O sea, estamos transitando este lunes negro que se había anunciado. Claro, y que incluso venía de hace algunos días, donde también había habido caídas anteriores, se hablaba de que, por ejemplo, Apple, como capitalización de la empresa, había perdido $300.000 millones de evaluación, justamente por ser una de las más afectadas, donde diseña y crea sus productos en Estados Unidos, pero tiene sus centros de producción en China, por ejemplo. Cualquiera que tenga un iPhone puede decir manufactured in China, y ese teléfono llega a Estados Unidos, el resto del mundo es de China. Si eso tiene aranceles, sube el precio, se encarece y demás. Y hay un efecto negativo también en Estados Unidos, porque no es como en Argentina, donde quienes tienen acciones es una porción muy chica de la población. En Estados Unidos es muy habitual que las familias, con cualquier excedente que tienen de su ahorro, en lugar de guardarse el efectivo, invierten en acciones u otro tipo de activos. Cuando las acciones caen es un efecto muy negativo para las familias porque tienen menos patrimonio. Gran parte de su ahorro está guardado en acciones. Entonces genera también un efecto negativo pensando en el consumo o en la capacidad que tiene esa familia de hacer algún tipo de inversión o de gasto. Bueno, es una reacción en cadena mucho más compleja y por eso es que es mucho más sensible los movimientos financieros en Estados Unidos a lo que podemos tener en Argentina. Ayer en las diferentes publicaciones que hacían de cuántos aranceles se le aplicaba a cada uno de los países, claro, uno agarra una zapatilla Nike, hoy si tiene alguna, por favor, sáquesela, fíjese que dice Made in Vietnam, y Vietnam justamente es uno de los países que más aranceles les ha puesto Estados Unidos, ¿no? Como para tomar como referencia o como ejemplo, que no es solo contra las grandes potencias, sino también contra otros países en los cuales se fabrican productos que después terminan vendiéndose en Estados Unidos. Esteban, cierro con este y te dejo descansar un poco y recuperarte de tremendo viaje. Repercusiones en la Argentina, la relación de Milei, este viaje que dicen algunos trunco con la foto, la no foto, y después entendiendo también que estamos en una zona de la provincia de Buenos Aires que es agroexportadora, ¿qué consecuencias puede llegar a tener para la Argentina y si podés hacer un análisis para nuestra zona? Sí, vamos desde lo más grande a lo más puntual. El contexto del viaje de Milei y la foto frustrada fue leída por muchos como un signo de debilidad del gobierno argentino, saliendo a buscar un apoyo explícito cuando hace semanas viene diciendo que el acuerdo con el fondo está casi cerrado. Me acuerdo que hay una frase que dijo solo le falta el moño, dijo Milei hace algunas semanas, y eso todavía no se materializó, y al haber visto esa foto frustrada, después de negociaciones diplomáticas de funcionarios argentinos, no deja de ser un revés para un gobierno que se jactaba en parte de ser, como Milei, muy amigo de Trump. De hecho, cuando anuncia Trump las aranceles a los países de América Latina, Argentina, con Milei, el supuesto amigo de Trump, tiene el mismo arancel que tiene, por ejemplo, Brasil, que está presidido por Lula, como para tener un poco dimensión de cuánto de las relaciones personales tienen efecto sobre las medidas concretas que pueda tomar un presidente. Después, lo que tiene que ver con Argentina y un menor nivel de actividad en Estados Unidos y unos temores de recesión en el mundo son negativas porque al haber menos demanda, Argentina tiene menos capacidad quizá de venderle sus productos al mundo. Si hay menos demanda y hay recesión o depresión económica, el mercado se achica y para Argentina eso puede ser un problema. También hay quienes planteaban que en este contexto, si hay mucho más aranceles para países que son competidores de Argentina en algunos productos, quizás se abre una puerta para Argentina, aún por su distancia o por sus costos, poder competir porque ahora se encarece el ingreso a Estados Unidos de productos de países rivales que tienen que pagar más aranceles. De alguna manera se, entre comillas, nivelaría la cancha. Hay que ver después qué se termina aplicando y cómo termina repercutiendo. Y pensando en las exportaciones, el sector del agro siempre suele ser el sector más competitivo y que genera divisas para la Argentina. La duda pasa ahora por Vaca Muerta. El gobierno estaba muy esperanzado en que la exportación de petróleo y de gas, a partir de la explotación de Vaca Muerta, pudiera generar un nuevo polo generador de dólares en Argentina, pero si cae el precio del crudo internacional, quizás algunos empiezan a sacar cuentas de cuán competitivo es Vaca Muerta, pensando en la producción que pueden tener países árabes, mismo Estados Unidos y demás,
es una reconfiguración del escenario económico que hay que ver después cómo sigue, porque la Argentina, como y yendo más a lo concreto de lo que hablamos pero semana a semana, lo que falta es dólares, lo que necesita es generar dólares de exportaciones, y esto puede llegar a abrir alguna ventana, pero también complicaciones mirando la foto global de la economía mundial. Es maravilloso como una pequeña tablita que sale en una foto puede acomodar las cuestiones en el mundo, ¿no? Si desarrollamos un juego de mesa como si fuese el TEG, como una decisión unilateral o unipersonal, como es la del presidente de Estados Unidos, puede modificar la economía del mundo, y hoy se están viendo los resultados. Esteban, te dejamos descansar, esperamos que tengas un buen pasar ahí en China, y bueno, estaremos atentos aquí para que nos cuentes un poco la experiencia luego que termine este viaje. Sin duda, dale, cuando vamos hablando y cuando quieran ahí conversamos nuevamente. Un abrazo para todos. Abrazo grande, que tengas buena noche ahí en China, ¿eh? Bueno, desde China, un lujazo. Esteban Lafuente, redactor en la parte económica del Diario de la Nación, explicando todo, los anuncios del presidente de Estados Unidos, la no foto de Javier Milei con Donald Trump y qué consecuencias puede llegar a tener esto para el agroexportador en la zona en la que nosotros estamos viviendo. El tema del día fueron los aranceles de Trump para el mundo.